Queremos dar gracias a Dios en esta tarde y también a cada uno de los que normalmente miran estos videos. Muchas gracias a cada uno. Y también vamos a hacer un resumen en esta tarde del libro de Proverbios. En esta tarde nos toca hacer un resumen del libro de Proverbios. Entonces, el título de este libro es, lógicamente, Proverbios. Autor, normalmente decimos Salomón, es reconocido por lo general como el autor de la mayoría, de la mayor parte de los proverbios. Normalmente a veces también se comete el error de decir que los proverbios los escribió Salomón, como diciendo todos los proverbios. Pero la mayor parte de proverbios es más probable que todos estos no fueron originalmente de él. Por ejemplo, en el 30 tenemos a Gur y en el 31 tenemos a Lemuel. Escribieron los proverbios de los capítulos 30 y el 31. Entonces, estos dos, Agur y Lemuel, fueron compiladores. Compiladores, alguien quien participa en el proyecto. Sin embargo, Lemuel, en el capítulo 31 dice las palabras del rey Lemuel. Bueno, Israel no tuvo ningún rey llamado Lemuel. Entonces eso nos lleva o nos causa o debería de causarnos no cuestionar necesariamente, pero investigar o hacer entonces quién es Lemuel. Entonces es refiriente si lo buscamos el significado, dice que es hijo de rey. ¿Y quién fue hijo de rey? Pues Salomón fue hijo de rey. El rey Salomón también hijo de rey. Entonces eso es lo que tenemos. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues lo siento, pero normalmente o eso es lo que tenemos. Sin embargo, no tiene tanta importancia. Si alguien te dice lo diferente o lo contrario, pues no creo que tiene tanta importancia. Así es de que, fecha de escritura, los proverbios de Salomón probablemente hayan sido escritos, compilados, dictados antes, o en otras palabras, compilados, que alguien los guardó quizás. Claro que Salomón tenía la habilidad de escribir todos los proverbios, porque en Primera Reyes nos dice que escribió 3000 proverbios. Entonces aquí no pasa de 1000. Si vemos, pues vamos a ver, 33 está en el primer capítulo y la mayoría tienen sus 22, 35, 33, por ahí. Entonces son varios. Entonces tiene la habilidad de escribirlo aún él solo, todos, porque la palabra de Dios dice que él escribió en Primera de Reyes como 3000 o 3000 proverbios. Entonces también la fecha o probablemente hayan sido escritos antes del año 931. Recordemos, el rey Salomón reinó del año 971 al 931. Entonces los proverbios normalmente tuvieron que haber sido escritos, así fue por él, en su mejor tiempo espiritual, en el tiempo en que estaba noble, corazón tierno, un corazón deseoso de hacer justicia, de seguir al Dios de los cielos, servir a él, porque desafortunadamente vamos a encontrar también que Salomón no terminó bien. Ya lo estudiamos eso en el resumen de Segunda de Reyes. Entonces cuando en el capítulo 11 vamos a ver
rápidamente, que tuvo su tiempo muy mal. Entonces, desafortunadamente, si no fuéramos a Proverbios, miraríamos como que, perdón, dije Segunda de Reyes, es en Primera de Reyes, en el capítulo 11, es donde miramos, es un error, se me fue rápido. Entonces, en el capítulo 11 es donde, en Primera de Reyes, es donde ya estudiamos el primer libro de Reyes y encontramos que Salomón en realidad fue desechado su reino, fue quitado por el Señor. Entonces vamos a tratar de avanzar. Dice, antes se fue escrito, antes del 931, Ezequías, antes de Cristo, Ezequías en el 715 al 686 antes de Cristo, y otros que posteridad se dieron a la tarea de juntar los proverbios quizás. El rey Ezequías, un gran siervo del Señor, entonces fueron recolectados, y tenemos entonces el libro de Proverbios. Destinatorios a los jóvenes. Salomón se dirige con frecuencia a su hijo en los proverbios, demostrando así su preocupación personal por sus hijos. Los proverbios también servían de ayuda para aquel estudiante que busque la guía de una persona sabia. El proverbio número 4, versículos 1 al 9, nos da ahí el testimonio de a quien él daba el atributo de su sabiduría, o de buscar sabiduría, de cómo a Dios le agradó su petición, o cuando Dios le habló en sueños y le dijo que pidiera lo que quisiera. Y Dios quedó maravillado podríamos decir, o le agradó a Dios su petición de él. Entonces, en el Proverbios 4, voy a tratar de leerlo rápidamente, que es el testimonio de Salomón dándole gracias a la enseñanza de su padre. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te guardará. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. También en el primer proverbio, en el versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok. Este es un buen testimonio de un hijo dando gracias o reconociendo lo que le causó a él haber pedido a Dios sabiduría, o apreciar la sabiduría, la enseñanza y todo lo que encierra. Sin embargo, no podemos ignorar que eso está hablando de su padre, el rey David. Sin embargo, yo sé que cuando estábamos estudiando el libro de los Reyes, normalmente no mencioné casi nada negativo, solo el pecado del rey David con Betseba, y pues su arrepentimiento en el capítulo 51 de Salmos. Entonces, pero hay muchas cosas que
que también podemos ver de los errores del rey David. No estamos hablando aquí del rey David, pero como he leído el testimonio de Salomón, de su padre, también no podemos ignorar lo que la palabra de Dios nos dice. Ya sabemos que en el libro de Samuel podemos ver cómo tuvo el enfrentamiento con bueno, en realidad no solamente un enfrentamiento, sino que Absalón, su propio hijo, se postuló como rey, tuvo que huir de su propio hijo, huyendo de él, defendiéndose de su propio hijo, y en realidad podemos decir que el rey David mató a su propio hijo. ¿En qué forma lo digo? Porque su propio ejército, el ejército, por una parte, él siempre decía a su arquero o al jefe del ejército que cuidaran mucho, que tuvieran cuidado de Absalón, al muchacho. Siempre mostraba eso, pero sin embargo, los que vinieron matando a Absalón fue el ejército de David. Entonces, normalmente, el que lleva el atributo, o el que lleva la culpa, o el que lleva, se le puede dar el crédito de que lo hizo, podríamos decir, el rey David. Y es algo terrible, que no lo podemos, por lo menos, yo no lo puedo procesar fácilmente siendo padre de hijos también. Entonces aquí en el versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Reyes dice, y este es su otro hijo también, Adonías, su hijo, que también en lo que él estaba ya muy enfermo, ya en sus, ya para dar el ok, quién iba a ser el sucesor de él, el rey que iba a tomar su campo. Su hijo Adonías andaba haciendo campaña detrás de la espalda de su propio padre. ¿Quién es Adonías? Este es su hijo de David. Y dice en el versículo 5, dice, entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero aquí está el versículo 6 que quiero llegar para dar un balance de lo que ya leímos, del atributo de Salomón, el sabio Salomón, de dónde venía esa sabiduría. Pero también veamos lo que el rey David hizo mal con su otro hijo, y que es Adonías. Y dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. En otras palabras, entristecido es otra palabra que pondríamos ahí. Nunca lo corrigió, nunca le dijo no, nunca se ocupó de él. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías, aún que trató de postularse como rey, aún después de la muerte de su padre, trató, ya lo leí, ya lo estudiamos eso, pero solamente para terminar con este balance y continuar, entonces podemos ver de que también Adonías tuvo una tragedia grande. Su propio hijo, o sea, Salomón, su hermano, medio hermano, lo mató a Adonías. Entonces son cosas trágicas que sí, podemos decir que fue un gran enseñador que lo ponía en sus piernas, le enseñaba y le repetía y le enseñaba, y el crédito va para el rey David acerca de Salomón. Pero también, ¿qué de sus otros hijos? Entonces, solamente es un pequeño balance, cada quien lo puede procesar en su mente como cada quien lo procesa. Ahora, tema clave, el libro de Proverbios busca inspirar el temor de Dios. Aquellos que lo lean, pues discute varios temas, aquellos que lo leen. Pero también Proverbios discute varios temas como prácticos, relativos a la vida cotidiana, desde la ira hasta el buen trato, desde la corrección de los niños hasta la amistad, desde la pobreza hasta la riqueza, y desde el orgullo hasta la prudencia. También palabras clave: sabiduría, entendimiento. Lección clave: Salomón fue un gran guía
más que un buen ejemplo. Fue un gran guía, más que un buen ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Él indicó el camino hacia la sabiduría, buscó la sabiduría, pero en los momentos finales de su vida se alejó de la senda de Dios. Y ya como el tiempo se empieza ya mire que llevo 15 minutos, entonces en vez de leer, lo dije, está en Primera de Reyes, la caída de la vida espiritual del rey Salomón, que lo llevó trágicamente. También en Primera de Reyes capítulos 11 del 1 al 3. Pero trágicamente su hijo Roboam siguió su ejemplo en lugar de su consejo y se volvió un gobernante necio y malvado. Primera de Reyes 12:8. Una persona dijo en uno de sus libros que escribió como hijo de un maestro de, de administración o finanzas o cómo administrar los bienes que Dios nos da, que tomé esa clase hace unos años ya. Él y su hija es que escribieron un libro y en ese libro su hija dice que se aprende más del buen ejemplo que lo que enseñaremos o hablando del testimonio también de una hija de su padre, porque los dos escribieron ese libro, parte ella y parte él acerca de lo que era relativo a uno a los otros. Entonces, el del buen ejemplo, que lo que es que se aprende más de mirar, seguir el buen ejemplo, que de los que nos ocupamos de enseñar y repetir y repetir. Y también su padre de ella tiene un dicho muy poderoso que va así: un líder es aquel que va adelante diciendo a sus seguidores, vamos a tal lugar, el tren ya está listo, se puede oír el motor sonando que está calentando los motores. Dices, una de dos, te subes y nos vamos o te vas a quedar. No aquel que va detrás sonando el látigo diciendo, te enderezas o te enderezo. También hoy en día tenemos en el mundo que aquellas superestrellas, atletas o músicos o cantantes, especialmente los atletas que a veces no pasan de la high school, de sus 18 años, son tomados desde la escuela, ya no van ni al colegio, ni terminan de desarrollarse y los vuelven a un entrenamiento de continuo, que es todo lo que se ocupan, solamente a desarrollar su cuerpo, porque son hombres altos de 6.7, cerca de 7 pies, hombres a desarrollar su cuerpo. Y la actualidad, la mente o un desarrollo de un ser humano para ser líderes, que es lo que podemos ver hoy en día, que la gente está siguiendo a esas personas como sus ídolos, buenos ejemplos de la sociedad. Y déjame decirte qué error tan grande, porque gastan su tiempo desarrollando su cuerpo, pero intelectualmente están es una vergüenza, de verdad. Y hoy en día es una vergüenza también de cómo pisotean o están dando el ejemplo a la sociedad a ni siquiera reconocer la bandera, la bandera o el himno nacional, sino que creen que con eso están enseñando a la sociedad y se identifican como los héroes o los de la justicia social, the social justice warriors, y la gente lo sigue, pero wow, es la falta de la espiritualidad. Y también nosotros los cristianos podemos cometer ese error de desarrollarnos demasiado en las cosas, digamos, no espirituales, quizás seculares. Y el mejor desarrollo que podemos tener es desarrollarnos en la palabra de Dios. Bíblicamente, pues podríamos desarrollar intelectualmente, también académicamente, pero especialmente bíblicamente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si vamos a enseñar, pues tenemos que desarrollarnos en la palabra de Dios. Juan 5:39 también nos da el consejo de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. También. Estoy dando solamente una parte para ahorrar solamente porque ya el tiempo ya son 20 minutos y quiero tratar de concluir. Y dice Mateo 4:4. El Señor, siendo que el Espíritu después de ser bautizado fue llevado al desierto y Satanás vino a él para tentarlo y el Señor había ayunado, tenía hambre, lógicamente. Entonces vino Satanás y le ofrecía, o la tentación fue, pero el Señor le contestó en el Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para terminar, también los judíos tienen tres cosas muy, pero muy importantes, que son esenciales para ser un buen gobernante, un buen líder en la palabra de Dios. Y eso sí lo voy a tratar de leer. En Jeremías capítulo 18, versículo 18, dice la palabra de Dios. Esta no es solamente una imaginación, sino que es bíblicamente lo que Jeremías venían a cuestionarlo a él. Y Jeremías nos dice en el capítulo 18, versículo 18, tres cosas que alguien que quiere ser un buen líder, en su casa, un líder espiritual o lo que sea. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 18. No voy a dar todo el contexto por causa del tiempo, pero en sí, de ahí es donde podemos decir que un buen líder, un rey que quería asesorarse con lo mejor de su vida espiritual para ser un gran líder, como se ha dicho normalmente de Salomón. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Son tres cosas que el judío apreciaba o lo ponía muy grande. Número uno, la ley, reconocer la ley de Jehová, la ley de Dios, la ley dada por Dios a Moisés. Y también, número dos, también reconocer o poder decir, reconocer la importancia del profeta verdadero de Dios. Y número tres, reconocer también a los sabios, la importancia de aquellos sabios. Esto es, aquí están las tres cosas en Jeremías 18:18. Y también esto es un proverbio, ni un dicho, es un hecho. Esto no es un dicho, es un proverbio o es un hecho, lo que acabo de leer, Jeremías 18:18. La sabiduría de Salomón también consiste, o la encontramos en Salmos 127. Podemos leer la sabiduría de Salomón en todo este Salmo 127, que fue uno de los que escribió el rey Salomón. También podríamos decir que el rey Salomón sobrepasó a todos, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 4:31. También podemos decir que la ciudad reconocida como la ciudad de los sabios, que hasta se había especificado claramente una ciudad donde abundaban los sabios, es en Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 18. Y ya no los voy a leer por causa de tratar de siempre de hacerlo en menos de 30 minutos. Sería importante leerlo, pero estoy dando por lo menos la cita bíblica y estoy correcto, gracias a Dios. El rey David le refirió a Saúl cuando Saúl lo acusó de por qué Saúl quería justificarse a el atentado que tenía contra el rey David. Bueno, el rey David le contestó con un proverbio en Primera de Samuel capítulo 24 versículo 9 y también Primera de Samuel 24 versículo 13. Dice, y el rey respondió al rey, y también otro más que podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 11. Este es otro proverbio que el rey de Israel le refirió al rey de Asiria cuando Asiria estaba amenazando lo que lo iba a hacer pedazo, iba a hacer todos sus disparates que estaba hablando, y el rey le estaba diciendo, no cuentes
tus pollitos antes de que nazcan. En otras palabras, no estés contando la victoria antes que seas victorioso. Eso es lo que estaba diciendo el rey. Para terminar, solo quiero compartir brevemente que el maestro, que ya mencioné un poquito de eso, el maestro algunos dicen finanzas, yo le llamo cómo ser un buen administrador de los bienes que Dios nos confía en nuestras manos. Dice, este maestro, en realidad todo las enseñanzas de entonces para el dinero, cómo administrar nuestros bienes, es basado en la Biblia, especialmente en Proverbios. Y solamente te voy a decir, en Proverbios 22, versículo 7, dice que, deja ver, 22, es importante que lo lea. Dice, el rico se enseñará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice acerca del beneficio de estar en deudas. Borrow money, pedir prestado, sacarlos esto en paguitos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No está diciendo que es pecado, pero si queremos tener un cambio o vivir con paz, con una paz profunda en nuestro corazón, en nuestras finanzas, pues esto es lo que dice la palabra de Dios. También en Proverbios acerca de lo negativo, solamente cosas negativas. No hay nada positivo que nos diga que pedir prestado o prestar sea bueno, sino que entonces en Proverbios capítulo 22, versículos 26 y 27 nos da también la advertencia de no caer en esa trampa de prestar o tomar prestado. Proverbios capítulo 17, versículo 18 también es una de las advertencias. Proverbios capítulo 11 y versículo 15. También Proverbios capítulo 6. Me encanta, por eso de todos son preciosos. Pero déjame ver si no se me acaba la música. Y si no, pues de todos voy a tratar. Hijo mío, si salieres, capítulo 6, versículo 1. Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Vamos a terminar con esto. Dios